Es muy importante mencionar que este archivo ha sido declarado Patrimonio Histórico, Cultural y Documental por la Gobernación en el año 2012, por la Alcaldía de la Ciudad de La Paz también en el año 2012 y por la Universidad del año 2014 mediante una resolución universitaria. Entonces, estamos muy felices de festejar los 50 años de esta gestión 2021 y también estamos muy felices de hacerlo en el mes de julio, ¿no? Hacer esta juntucha denominada el diálogo, denominada conversemos con los archivos paceños, ¿no? Bueno, como les mencionaba, la Juntucha ya es una iniciativa del área de interacción social que lleva adelante estos diálogos entre pares de archivos durante un año, ¿no? Justamente este mes festejamos un año de las Juntuchas, en un mes tan importante como julio para la ciudad de La Paz, y en este contexto también de los 50 años del Archivo de La Paz. Como les mencionaba, las juntuchas tienen principalmente el objetivo de generar un diálogo con los colegas, con instituciones amigas, acerca de temas que nos interesan para resguardar la memoria de la ciudad de La Paz y hacer más accesible esta memoria, esta documentación a la sociedad. Me venía a la cabeza el día de hoy la primera juntucha que elaboramos, denominada diálogos con el director el año pasado, y mencionarles que fue un reto con el equipo de interacción social llevar adelante esta juntucha, ya que nos encontrábamos en una etapa de pandemia, en este momento del confinamiento, y logramos sacar adelante esta iniciativa con la ayuda de Juan Marcelo Ticona, que realizó la edición de los videos y también formó parte de la organización. Y en la actualidad también forman parte dos auxiliares que son Damaris y Sofía. Y no podemos olvidar a Paola Revilla, que impulsó esta iniciativa desde también el área de interacción social. Hoy, como les decía, presentamos la Juntucha Conversemos sobre archivos paceños con la finalidad de reunirnos con las personas que hacen posible el funcionamiento de las instituciones que resguardan la memoria. En ese sentido, me voy a permitir presentar a nuestros amigos y que ellos también nos brinden algunas palabras de presentación para posteriormente entrar al diálogo. Tenemos con nosotros hoy, o está con nosotros, Pedro Calizaya, licenciado Pedro Calizaya, es director del Archivo Central de la UNSA, historiador por la Universidad Mayor de San Andrés. Él es archivista, es miembro de la Asociación de Historiadores Indígenas Apu Pachacamayu, realizó investigaciones sobre Laureano Machaca, es autor del libro Levantamiento Indígena y Educación Indigenal y coautor del libro Entre el crepúsculo y la claridad del amanecer, Los Urus, columnista también del periódico La Prensa. Adelante, Pedro. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Le escuchamos bien, sí. Ya. Muchas gracias. En primera instancia, agradecer a la invitación del Archivo de La Paz y felicitarles por los 50 años de vida. Qué rápido ha pasado el tiempo, ¿sí? Y cuántos de nosotros nos debemos al Archivo La Paz, porque allí damos los primeros pasos, ¿sí? Yo creo que todos los de la carrera de Historia estamos en deuda con el Archivo de La Paz, ¿sí? Y decirles, es un placer compartir con ustedes, ¿sí? Todo lo que sé del Archivo Central de la Universidad Mayor de San Andrés. No soy el director, soy el responsable del Archivo Central de la UNSA. Ok, mil disculpas, hemos tenido algún problema ahí de redacción entonces. Y a ver, agradecer por esta oportunidad de poder conversar con todos los que están ahí metidos en el mundo de la archivística, poder compartir en qué consiste el Archivo Central de la UNSA, cómo ha sido la formación de este archivo, a dónde nos encaminamos como archivo, eso ante todo, ¿no? Y agradecerles nuevamente por la invitación
en la persona de Ramiro Fernández al Archivo de la Paz. Muchas gracias, Pedro. También contamos con la presencia de Valerio Quispe. Él es de profesión contador, es archivista, gestor documental, ha trabajado en diferentes instituciones estatales y actualmente es encargado del Archivo General del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, una institución que administra todo el departamento y que es muy importante que también forme parte de nuestros amigos en el Archivo La Paz. Buenas tardes, Valerio, un gusto de tenerte con nosotros. Bueno, hola, ¿se escucha, hermanos? Se escucha, Valerio. Bueno, muy buenas tardes, hermanos, los que están en la sesión, ¿no? Bueno, agradecerles por la iniciativa que toman para un intercambio de ideas, sería para mí, ¿no? Bueno, en sí, en mi caso es un reto, ¿no? Para mí, estar en este lugar, en el puesto que estoy y, bueno, dar toda la información que tiene es bastante grande, como tal vez en un momento tal vez les comentaba, es la primera vez que estoy empezando aquí y lo que veo es bastante, es muy amplio, la información es mucho, ¿no? Y como estoy empezando, bueno, voy viendo, digamos, cómo han pasado los tiempos, cómo han sido desde aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, agradecer a los hermanos organizadores, a todos los hermanos que han organizado, a los hermanos que tienen bastante experiencia. Casi la mayoría actualmente estamos asumiendo más que todo la juventud, ¿no? Entonces requerimos mucho de la información que tienen las personas que han tenido experiencia. Es muy satisfactorio para nosotros, ¿no? Ese intercambio de ideas es, es muy necesario para mí, ¿no? Y entonces, bueno, agradezco mucho a todos los hermanos que han tomado la iniciativa y bueno, espero que esto no sea la primera ni la última, ¿no? Espero que vea más talleres como este, digamos, se diría, ¿no? Bueno, muchas gracias a los hermanos y también a los hermanos que están participando, ¿no? Pues compartir, intercambiar las ideas. Eso sería, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerio. Claro que sí, va a ser un momento de generar el diálogo, iniciar el diálogo entre las instituciones, entre nosotros que somos archivistas, para proyectos futuros también, ¿no? Bueno, también tenemos la presencia de Víctor Gabriel Castel. Él es egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, es archivista, es investigador, y hoy nos acompaña representando al Archivo Histórico José Rosendo Gutiérrez del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Actualmente él se encuentra desarrollando actividades de digitalización, principalmente en un acervo de carácter hemerográfico en esta institución, y también le damos la bienvenida. Buenas tardes, Gabriel, bienvenido. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecido en primera instancia por la invitación a la cabeza del magíster Ramiro Fernández, el director del Archivo de La Paz. Saludarte a ti, Miguel, saludar a todos los que están en esta juntucha el día de hoy. Saludar también a todos los compañeros de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, a mis compañeros de la Unidad de Bibliotecas Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Nos sentimos muy complacidos por este tipo de charlas que nos permiten transmitir la información que resguardan nuestros archivos. Es muy importante que la población, la comunidad, en realidad conozca lo que tenemos para poder profundizar la investigación, no solo paseña, sino también nacional. Por otro lado, quisiera mencionar que yo soy parte del equipo que conforma tanto la Biblioteca Patrimonial Arturo Costa de la Torre como
el Archivo Histórico Municipal José Rosendo Gutiérrez, ¿no? Brevemente explicándolo, el archivo histórico está dirigido por el señor Juan Suxo y la biblioteca patrimonial está dirigida por la señora Miriam Miranda, ¿no? Yo soy un nexo. En realidad, los tres trabajamos conjuntamente en estas actividades, como la que mencionaste de la digitalización. En realidad, el experto es don Juan. Yo soy el que va después, el que trata de colaborar en estas actividades de digitalización cuando él no se encuentra o cuando hay mucho trabajo, ¿no? Ustedes saben bien que a veces se nos acumulan tantas cosas, ¿no? El dosificar las bases de datos, la atención al usuario, en fin, hay tantas cosas que hacer que pase rápido el tiempo en las bibliotecas y en los archivos. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, también contamos con la presencia de Froilán Mamani Humérez. Él es parte del Archivo de la Paz, es el encargado del área de archivo. Él es historiador de la Universidad Mayor de San Andrés, es técnico medio en turismo, ha hecho cursos de complementación acerca de sistemas de gestión documental, es investigador, ha organizado archivos de gestión como los del Banco Central de Bolivia, el ex Banco del Estado, la Corporación Boliviana de Fomento, y también es docente de la Universidad Pública del Alto, como también de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, Froilán, muy buenas tardes, muchas gracias también por estar con nosotros. Bueno, Miguel, muchas gracias por esta oportunidad. Quiero iniciar pues agradeciéndoles a todos, ¿no? Primero al director del archivo, ¿no? Magíster Ramiro Fernández, a todos los que componen también el plantel, digamos, de trabajadores del Archivo La Paz, ¿no? Están ahí la secretaria y todos los demás, ¿no? Auxiliares, docentes, archivistas, etcétera. Y luego, pues, acá los panelistas, a Valerio, a Víctor Gabriel, a mi amigo Pedro, un saludo, y Miguel, realmente creo que es la primera oportunidad, ¿no?, en que se está dando este tipo de encuentros, porque anteriormente no teníamos, ¿no? Quizá ahora por el tema virtual es más fácil, digamos, organizar este tipo de eventos. Así que muy feliz, pues, de que para mí en realidad va a ser un inicio, digamos, con este tipo de charlas, ¿no?, que son tan importantes, ¿no? A mí me parece fundamental que se hable, por ejemplo, sobre la información que tenemos conservados en los archivos, ¿no?, en nuestros archivos, en este caso en los archivos paceños, digamos, ¿no? Y el trabajo siempre es muchas veces no muy bien reconocido, digamos, el de los archivistas, ¿no? Todos deben saber eso, tanto en los niveles estatales como en los niveles privados, digamos, ¿no?, etcétera. Pero realmente muy complacido, Miguel, colegas, muchas gracias, pues buenas tardes y que nos, bueno, vayamos desarrollando de la mejor manera este encuentro. Muchas gracias, Freud, por tus palabras. Ahora, les debo comentar que el encargado del archivo de la Cinemateca Boliviana, por motivos de fuerza mayor, nos ha pedido ausentarse de esta juntucha, pero esperemos que se encuentre bien y nos indicó que para una siguiente juntucha él también va a estar con nosotros presente. Bueno, nuevamente agradecerles por estar con nosotros y ahora podemos iniciar con este diálogo, con estas preguntas que nos van a ayudar a conocernos y luego a interrelacionarnos, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia del archivo en el cual trabaja para la memoria histórica paceña? Podemos comenzar con Froilán. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, pues para mí la importancia de un archivo como el Archivo La Paz es pues trascendental, ¿no? En el sentido de resguardar la memoria, digamos, en este caso, de la sociedad, de nuestros pueblos,
en realidad, por ejemplo, de la ciudad de La Paz, de nuestras provincias en el departamento, etcétera, ¿no? Y pues, como decía hace un momento, tal vez pocas veces se reconoce, ¿no?, el verdadero valor, digamos, de toda esta información que se desguarda, que se custodia en nuestros archivos. En el caso del Archivo La Paz tenemos, pues, información realmente importantísima y que no estamos poniéndolo en valor, digamos, como se debiera, ¿no? Y en segundo lugar, la función que cumple, ¿no?, el archivo y todos los archivos en general tienen principalmente la función de dar servicios al público, ¿no? Porque a ellos también nos debemos, ¿no? Al final de cuentas, somos parte de la sociedad y nosotros debemos responder a ellos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera, digamos, no respondemos? A través de la investigación, investigadores extranjeros, nacionales, investigadores. En el caso de la carrera de historia, por ejemplo, para la carrera de historia es un verdadero laboratorio, ¿no es cierto? El Archivo La Paz, por donde, como decía el mismo Pedro, todos hemos pasado por ahí. Hemos hecho nuestras prácticas, los primeros pasos en la investigación, hemos aprendido paleografía, etcétera, etcétera. O sea que en la investigación, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Luego, los servicios que ofrecemos, ¿no?, al público en general, ¿no?, que es el fedatario, digamos, el servicio fedatario, ¿no?, esto de certificar las existencias de testimonios, ¿no?, o sea, documentación que es importante para el público en general, por ejemplo, para las comunidades, ¿no? Estos días recién han venido comunarios a pedir certificaciones de algunos registros de tributarios, por ejemplo, ¿no?, de las provincias vienen. ¿Para qué, digamos, no? Para algunos trámites administrativos actuales, ¿no? Así que no es que el archivo histórico, digamos, está cerrado y ahí no pasa nada, digamos, ¿no? Al contrario, tiene esa gran trascendencia, digamos, la importancia. Quizá todavía le falte un poco más de divulgación, pero es esa la importancia, ¿no? La importancia realmente trascendental. Esa sería mi intervención, Miguel. Muchas gracias, Freud. Bueno, sobre la misma pregunta, Pedro, ¿cuál es la importancia del archivo en el cual usted trabaja o tú trabajas y para la memoria histórica paceña? A ver, en relación a lo que es el archivo central de la UNSA, yo creo que pocas veces se ha difundido la importancia del archivo central de la UNSA, qué contiene, cómo empieza todo ello, ¿no? Señalarles que como la UNSA se fundó en 1830, se supone que cuando se inicia es como un certificado de nacimiento y empieza a crear documentación. Pero lamentablemente tenemos informes de que la Universidad Mayor de San Andrés primero funcionaba en el Loreto, luego en el Colegio Ayacucho, posteriormente en la calle Comercio. Lamentablemente toda esa información por el trajín no se encuentra. En el archivo central de la UNSA tenemos documentos a partir de la entrega del edificio del monobloc central de la UNSA. ¿Sí? Esto es posguerra del Chaco. ¿No? Y ahí empezamos el año 1937, ya, dando documentación referido ya a los primeros bachilleres, títulos académicos, resoluciones varias. O sea, empieza con un pequeño fondo y con pequeñas series, ¿sí? Por ejemplo, el año 37 son apenas 30 centímetros de documentación en relación a lo que hoy abarca por gestión, ¿sí? Esto ha sido un crecimiento vegetativo, no se puede contener, ¿sí? Ni siquiera la digitalización lo puede contener todo esto. Y es un reto grande
¿sí? El poder clasificar, organizar y sobre todo conservar la documentación. ¿Sí? Como ustedes sabrán, en 1937, posguerra del Chaco, la UNSA ya toma allí su nuevo ambiente en la avenida Villazón. Y es a partir de entonces que se empieza a organizar el archivo central de la UNSA. Pero esto en forma posterior, el año 1964, es donde empiezan a organizarlo, porque todo estaba según la documentación, por todo lado la documentación. Y es gracias a la gestión del ex rector, ingeniero Hugo Zárate Barraúd, ¿sí? Quien al ver todo este desastre toma los servicios de otro gran hombre, ¿no? Que está muy metido en la archivística, Alfonso Belmonte Viladegut, ¿sí? Pero a un principio es tan irónico tal vez decir, ¿no?, que a esta persona no se le da todo el apoyo. Él, para organizar el archivo central de la UNSA, tiene que hacer trabajos extras, pos haber cumplido los horarios de trabajo. Él se quedaba hasta 10:30 de la noche. El trabajo era muy sacrificado para él y a veces no reconocido, ¿sí? Y eso creo que nos pasa en todos los archivos, ¿sí? Y es así que él empieza a organizar el archivo central de la UNSA. El archivo central de la UNSA en primera instancia estaba en el primer piso de la UNSA, donde es el rectorado. Luego, ante la falta de espacio, buscan un ambiente y ven que en el sótano hay un espacio, ¿sí? Y es ahí donde empiezan a organizar. Primeramente son 92 metros cuadrados, que para ese entonces les asombra, ¿no?, a estos archiveros. A Alfonso Belmonte dice: esto es muy grande, mucha, nos están dando toda la comodidad. Pero con el tiempo se ha visto de que esto no ha sido así. Los problemas que tenemos los principales archivos es el espacio físico, que constantemente tenemos que pelear por una pequeña ampliación, ¿sí? Y es así que va creciendo a partir del año 64, 65, 66, 67, en la organización del Archivo Central de la UNSA. Y posteriormente a esto, en relación a la relación tirante que ha habido una vez que salió del rectorado el ingeniero Hugo Zárate Barraúd, entra el rector Torres, ya la relación se hace bien tirante y él prefiere ya no continuar con la organización del archivo. Y queda ahí truncado todo ello, ¿sí? Por estas razones también que tiene Hugo Zárate, Alfonso Belmonte hace un escape a Oruro, cuando por el entonces el rector de la UTO era Julio Gazeta Irión, y él va a organizar el archivo de la UTO de Oruro, ¿sí? O sea, es un hombre archivero, ¿no? Pero lamentablemente por las relaciones con las autoridades que hay, ¿sí?, y no valoran, en determinado momento él decide alejarse de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero ha dejado ese legado, ¿sí? Ha empezado a organizar. Ya posterior a ello, los que le hemos seguido hemos tenido que hacer ya continuar con el orden natural, porque él soñaba con otro tipo de archivo. Para su tiempo, él incluso propone una nomenclatura básica de la Universidad Mayor de San Andrés, para todos los departamentos, para que todos encajen ahí bajo este sistema. Pero ha sido chantajeado por las secretarias, por el personal administrativo, que no quieren que se los controle en esas épocas. Y ha sido imposible llevar adelante a cabo esta iniciativa de Alfonso Belmonte Viladegut. Y es así como da sus primeros pasos el Archivo Central de la UNSA. Y hasta hoy resguardamos, ¿sí?, el Fondo Universidad Mayor de San Andrés en títulos, y entre los títulos, subseries, títulos de bachiller, títulos académicos, títulos en provisión nacional y, por último,
títulos de posgrado que se ha puesto muy a la moda en este último tiempo. Y también hay otro fondo, resoluciones, donde las resoluciones están, primero, resoluciones varias en una primera instancia. Luego aparecen resoluciones del Honorable Consejo Universitario, resoluciones del Comité Ejecutivo de la UNSA y resoluciones rectorales. ¿Sí? Hasta la actualidad seguimos bajo ese esquema de mantener las series y subseries. En el plano de correspondencia es un poco más amplio. Tenemos a partir de 1921 documentos de correspondencia, esto ya del rectorado, y las principales unidades que dependían, que eran cercanas al rectorado. Me refiero a Secretaría General, Vicerrectorado, ¿ya? Y esas sí están completos hasta la fecha en el repositorio del Archivo Central. ¿Cuál es la importancia? La importancia, sobre todo hoy en día, para el Departamento de La Paz, todo ello nos lleva a ver qué personajes de la UNSA han estudiado ahí, qué años salieron. ¿Sí? Tenemos todo resguardado a partir de 1937. ¿No? Y sobre todo hay casos inéditos también que aparecen ahí. Posteriormente les comento cuando se toque el punto 2 que está referido a ello. Pero eso ha sido la organización del Archivo Central de la UNSA. Qué interesante, Pedro, porque pensar que la Universidad Mayor de San Andrés y los archivistas de ese periodo donde se estaba gestando la documentación habrían propuesto un sistema de codificación es muy interesante, ¿no? Es algo pionero en ese sentido y ver esta historia archivística también de este archivo es muy interesante y plantearlo como una investigación de Pedro Calizaya va a ser genial, ¿no? Ojalá que en algún momento se pueda hacer una investigación acerca de esto y un ejemplo para hacer, ¿no? De historias institucionales, historias archivísticas. Muy bien, genial, Pedro. Valerio, quisiéramos también escuchar tu respuesta en función a la primera pregunta, que es ¿cuál es la importancia del archivo en el cual usted trabaja para la memoria histórica paceña, ¿no? Bueno, para mí, sobre este tema sería la importancia, lo primordial sería que los que trabajamos o los que trabajan, ¿no? Si yo estoy iniciando con esto o en el área, digamos, en el área pública, es la custodia, ¿no? De la memoria, se podría decir, de las organizaciones. Por ejemplo, en donde estoy, veo documentos de diferentes organizaciones, ya sea de provincias, municipios, asociaciones, diferentes organizaciones que hay en el departamento de La Paz, ¿no? Para mí o sea, los archivos se conservan, es un patrimonio, ¿no? De La Paz. Es un patrimonio único que no se puede reemplazar, ¿no? Los archivos nos permiten organizar o gestionar documentos desde donde empiezan o desde su nacimiento, el resguardar, digamos, o preservar su valor con documentos que son confiables, que nos garantiza, digamos, la seguridad de la transparencia que nosotros damos, ¿no? Como estamos en el lugar, digamos, o las actualizaciones que se hacen, o cada organización hacen
veo que hacen sus actualizaciones las diferentes organizaciones que nos solicitan diferentes documentos, ¿no? Veo que es muy importante el área, cumplen una función muy importante en la sociedad, ya que contribuimos, digamos, con la custodia, ¿no? Y sí, como decían los demás hermanos, es un trabajo bastante, no es para poco tiempo, se necesita más tiempo para esto. A lo que yo estoy empezando, el tiempo es poco para mí, ¿no? Necesitamos también el tema de los espacios, cada gestión nos van llegando y bueno, por el momento estamos nosotros tratando de buscar más espacios, ¿no? Y bueno, tenemos que velar por la custodia, que los tomos o todo lo que nos entregan tengan que estar en su orden para su respectivo información que hay ratos nos solicitan, ¿no? Y así facilitar la información de acuerdo a lo que nos solicitan o al requerimiento que nos mandan de distintas unidades que manejan en sí en la gobernación, ¿no? Entonces nosotros desde aquí todo lo que tenemos en custodia o lo que está bajo en nuestro cargo, mandamos la información que nos piden, ¿no? Son hasta el momento, hasta donde estoy viendo, es desde 1987, donde las informaciones que hay. Me imagino que debe de más antes porque tenemos archivos o documentos que están empastados que están en otros lugares, ¿no? Y aún me falta ver qué documentos más hay en ahí, ¿no? Como tal vez les comentaba, estoy empezando y estoy viendo, digamos, qué documentos están bajo nuestro cargo. Y bueno, solo eso, ¿no? Comentarles eso y es muy importante para mí porque vienen de diferentes unidades, vienen autoridades, nos solicitan y dar una respuesta oportuna, eficiente, para mí es muy importante. Toda la información que se tiene, digamos, en todas las áreas de archivo. Muy bien, Valerio. Genial, sí, bueno, tiene toda la razón también Valerio, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un archivo, trata de encontrar los años extremos, trata de encontrar las series, trata de entenderlo al archivo, como otros dicen, entender el tamaño del dinosaurio para poder enfrentar, para poder organizarlo, ¿no? Entonces, sí, es importante lo que dice Valerio y este servicio también que presta la gobernación, ¿no? Tanto al área rural como a la ciudad. Muchas gracias, Valerio. Y ahora tenemos a Víctor Gabriel, que nos va a hablar también acerca de la importancia del archivo, ¿no? Adelante, Gabriel. Muchas gracias. La importancia del Archivo Histórico Municipal José Rosendo Gutiérrez, que es parte de la Unidad de Bibliotecas Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, radica en la preservación de documentación que nos permite reconstruir la historia paceña desde el siglo XVI, desde la colonia, hasta el siglo XX, ¿no? Tomemos en cuenta que en la actualidad un 90% de todos los fondos documentales de este archivo se encuentran en buen estado, se encuentran bien conservados. Y en adición a ello, el archivo ha sufrido en los últimos años una transformación que es parte del trabajo de mis compañeros de trabajo, ¿no? Tanto de
Les vuelvo a reiterar los nombres, tanto del señor Juan Suxo y de la señora Miriam Miranda, ¿no? Los dos han hecho un trabajo formidable en este archivo, y en la actualidad esto se ve reflejado porque es un archivo de mucha importancia para la investigación histórica. Okay, genial. Sí, el archivo del gobierno municipal, también podemos mencionar que en algún periodo de la historia del siglo XX fue dividido con el archivo de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Que es el archivo José Rosendo Gutiérrez, que se encuentra una parte en la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, tratar también de entablar diálogos acerca de esta división del archivo, encontrar estos puntos de encuentro, nos va a ayudar también a ver qué soluciones podemos pensar a futuro para que se vuelvan tal vez a reencontrar, no de manera física, sino de manera tal vez digital, y lograr, ¿no?, que los fondos documentales tal vez se vuelvan a reconstituir, o tal vez encontrar alguna forma de entablar un diálogo entre los archivos. Bueno, por favor, sobre el punto de el fondo de Rosendo Gutiérrez, se encuentra en el archivo, en la Biblioteca Central de la UNS, no en el archivo central. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Bueno, iremos al segundo punto, que va un poco al detalle, ¿no? Cuando ustedes trabajan en los archivos, cuando se enfrentan el día a día con los documentos, cuando se carga, como decía Froilán, como decía Pedro, se cargan los documentos, se lleva de un lado a otro lado, uno revisa los folios y puede encontrar alguna vez algunas joyas que pueden servir para los investigadores o para hacer una historia institucional, una historia archivística del mismo archivo. En función a eso, ¿qué joyas encontraron en sus archivos con referencia a la ciudad de La Paz, o para que nos servirían para hacer una historia de la ciudad de La Paz, ¿no? O a veces, por ejemplo, yo he encontrado en el archivo de La Paz alguna fotografía de una fotografía del siglo XIX, una albúmina, se podría decir, única, ¿no? Que no se conoce el fotógrafo, o que nos muestra cómo se cerró una calle o cómo se quitó una plaza de un lugar. Entonces, en ese sentido, ¿qué joyas encontraron en sus archivos para a futuro hacer una historia de la ciudad de La Paz, ¿no? En algún momento. Podemos comenzar con Víctor Gabriel también para hablarnos, ¿no?, de este archivo tan interesante que es el de la alcaldía. Muchas gracias de nuevo. El Archivo Histórico Municipal José Rosendo Gutiérrez destaca por la preservación y el custodio de fondos documentales muy enriquecedores, partiendo, por ejemplo, de la hemeroteca. Resguarda un fondo hemerográfico del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, ¿no? A partir de esta documentación se pueden reconstruir múltiples tópicos. Sabemos bien la importancia de los periódicos, ¿no? Y en eso, por ejemplo, podríamos estar de acuerdo con don Pedro, ¿no? Por otro lado, la importancia de los documentos coloniales, ¿no? Desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX. Estos documentos coloniales, naturalmente, no solo nos hablan de cómo fue la vida en el coloniaje, sino también de datos peculiares, ¿no? Por ejemplo, la construcción de algunos hospitales de aquel entonces, Chuqueomarca, ¿no? De Nuestra Señora de la Paz, por ejemplo, el hospital de Loaiza, se me viene a la mente, el hospital de la Landaeta, ¿no? Entre otras cosas. Nos vamos adentrando más y encontramos material, fondo, que destaca por la preservación de los guiones cinematográficos de los concursos Amalia de Gallardo, ¿no? Que se llevan desde la segunda mitad del siglo XX, y es muy enriquecedor porque podemos ver, por ejemplo, quiénes eran los jurados, qué películas
qué guiones postulaban, los ganadores, recortes de periódicos que muestran en realidad la importancia de este evento que hasta el día de hoy, ¿no?, tiene mucha trascendencia. En adición a ello, podemos mencionar también que este archivo resguarda protocolos municipales de la segunda mitad del siglo XIX, documentación del Consejo Municipal de la primera mitad del siglo XX, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos documentos nos permiten ver las obras que se hacían en cada gestión municipal, ¿no? Y esto, por ejemplo, este material puede hacer muy buena relación con los boletines municipales, las memorias municipales, para la reconstrucción de, si vale el término, una gestión municipal, ¿no? Finalmente, es importante mencionar en este archivo, se resguarda documentación del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que habla sobre varias poblaciones, algunas provincias. Y para concluir, yo menciono que este archivo nos puede llevar a procesos de investigación muy complejos, ¿no? Muy complejos. ¿Por qué? Porque este archivo tiene muchos fondos que son enriquecedores, ¿no? Por ejemplo, me faltó mencionar las inhumaciones del Cementerio General. Se resguardan los registros de las inhumaciones. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar datos de personas. Bueno, tenemos un problema con la conexión de Gabriel. Ah, no, ahí lo tenemos. Adelante, Gabriel. Nos hemos quedado en las inhumaciones del cementerio. Tu micrófono, Gabriel, está apagado. Bueno, esperemos un momento hasta que Gabriel... bueno, nos indica Gabriel que ahí tiene un problema técnico, pero complementando lo que decía Gabriel, sí, exactamente, el archivo de la alcaldía cuenta con esta información tan valiosa, ¿no?, que es el registro de los... del cementerio, de los muertos, se puede decir, de los fallecimientos, y que se cruza, ¿no?, con el archivo central de la UNSA, porque cuenta la vida de las personas, cuenta el desarrollo de personal, ¿no?, como la historia personal, y se puede cruzar la información. Gabriel, hemos vuelto con Gabriel, no sé si quiere complementar algo más. Sí, por favor, mil disculpas, no sé qué ocurrió, pero simplemente para concluir les daba un dato curioso, ¿no?, que habían registrado, por ejemplo, en la inhumación del presidente, ¿no?, de aquel entonces, José Luis Tejada Sorzano, como Luis José, ¿no? Y en realidad hay muchos datos que no fueron bien registrados, y esto se traduce en problemas que actualmente conlleva con la certificación de defunción, ¿no? Hay problemas que se arrastran desde este tiempo, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también para cerrar esta parte, mencionar que el archivo resguarda documentación del archivo Bélgica. Este archivo Bélgica, por ejemplo, nos permite conocer más a fondo la ideología del movimiento izquierdista revolucionario y la interpretación que este partido le dio a la Revolución Nacional, la época de la dictadura, en fin, es muy enriquecedor también. Simplemente eso para cerrar esta parte, por favor. Muchas gracias, Gabriel, y realmente ese archivo tiene joyas, ¿no? Tiene realmente joyas. Froilán, tú puedes complementar tal vez esto, porque el archivo de la alcaldía también se relaciona mucho con el archivo La Paz. Muy, muy bien, gracias, Miguel.
Sí, realmente el Archivo La Paz también tiene, pues, como dices, muchas joyas, digamos, ahí, por ahí escondidas que quizá algunas de ellas todavía no las hemos descubierto, digamos, porque es realmente gigante el archivo. Tenemos un fondo documental, por ejemplo, que es la Corte Superior de Distrito, que todavía nos falta incluso concluir en su descripción y tratarlo archivísticamente, ¿no? De manera total, digamos. ¿No? Y los otros fondos como la prefectura, que es otro fondo grande, ¿no? Tenemos la Corporación Boliviana de Fomento, la Corporación de Desarrollo de la Paz, ¿no? Todo lo que involucraba los proyectos de desarrollo de aquellas épocas. Ahí está, por ejemplo, el proyecto azucarero San Buenaventura, ¿no? El proyecto, los inicios de ese proyecto y que ahora está experimentando, digamos, los primeros pasos. Tenemos los fondos coloniales, ¿no? El Corregimiento de La Paz, que igualmente resguarda documentación realmente importante, pero que podemos resaltar, digamos, algunos, ¿no? La visita de Jerónimo Luis de Cabrera, digamos, nuestro documento estrella ahí, porque fue declarado patrimonio por la UNESCO en el 2017. La importancia radica, por ejemplo, en esta documentación en que tiene información sobre nuestras provincias, ¿no? En el altiplano de La Paz, en los valles, ¿no? La Arecaja, Muñecas, incluso al territorio actual peruano, digamos, ¿no? Del otro lado del lago Titicaca. Entonces, esta documentación, por ejemplo, se podría decir que es uno de los antecedentes más antiguos de esto de conflictos de tierras, digamos, ¿no? Que se arrastra hasta ahora, ¿no? Procesos de revisita que se llamaban, ¿no? De reclamos de tierras por parte de las comunidades, despojos en algunos casos por los mismos españoles, etcétera. Es realmente importantísimo porque además en el siglo XIX esta documentación había sido pues utilizada por los caciques apoderados, ¿no? Durante la defensa de las tierras y también hasta fines, digamos, de ese siglo, durante la Guerra Federal, todo eso tiene, digamos, está conectado con esta información, ¿no? Otra información que tenemos, los prontuarios, ¿no? Esto de identificación, por ejemplo, de la Policía Nacional, que todavía tampoco se ha utilizado, digamos, el 100% de esta información, ¿no? Los expedientes coloniales, ¿no? Los expedientes, algunos que yo personalmente he encontrado un expediente sobre un juicio a un cacique interino. Estamos hablando del periodo de las grandes rebeliones indígenas, ¿no? Un poquito anterior, digamos, ¿no? Cuando ya se empiezan a generalizar estos conflictos, ya surgen estos problemas con los caciques interinos, las comunidades desconocen estas autoridades, etcétera. Y ahí tenemos expedientes grandes, ¿no? Que guardan información sobre eso, no solo, digamos, sobre el mismo proceso del conflicto de poderes, digamos, también involucra información de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en el que he encontrado, involucraba, por ejemplo, documentación de construcción de iglesias, cobros excesivos, etcétera, ¿no? Otra documentación que tenemos en la época republicana, digamos, un fondo que tenemos es el Ministerio de Educación. Ahí tenemos un grupo de documentos muy interesantes que se refieren a las escuelas indigenales, ¿no? El de Huarizata entre ellos, digamos, ¿no? Las normales, ¿no? La de Humala, Santiago de Huata, la de Huarizata, etcétera. Todos los informes. Existe, por ejemplo, información sobre algunos procesos que se les hacían a los estudiantes por malos comportamientos, etcétera. Nos llevan, digamos, en la memoria hacia estos tiempos de cómo, digamos, se llevaban adelante las situaciones administrativas, digamos, en el campo de la educación, ¿no? Realmente hay mucho por hablar, por ejemplo, ¿no? En
en este tema, ¿no? De los documentos que se pueden encontrar. Miscelánea, por ejemplo, tenemos otro, ¿no? Otro grupo de documentos. Justamente hace unas 3, 4 semanas veíamos, ¿no es cierto?, una de las colecciones interesantes de René Arce, ¿no? Que era respecto a unos familiares, por ejemplo, ¿no? Justamente la vida política de este interesante intelectual, ¿no? Cochabambino, pero que ha radicado en La Paz y influyó de gran manera, pues, junto a Walter Guevara Arce, tiene que ver con la etapa prerevolucionaria de La Paz, prerevolucionaria del 52, mejor. Entonces, se puede decir, se pueden nombrar mucha más documentación que quizá en este momento el tiempo no nos permite, digamos, seguir detallando, digamos, más allá, ¿no? Eso, Miguel. Sí, muchísimas gracias, Freud. Sí, tienes mucha razón. Existe lo de prefectura, ¿no? Que se relaciona incluso de alguna manera con lo que puede ser la documentación de gobernación, y ahí podemos conectar, ¿no? Con el análisis de cuál es qué joyas se podría encontrar a futuro en este archivo que todavía es de gestión en la gobernación, ¿no? Esto es lo que nos decía Valerio, tal vez estas notas con las comunidades o con las provincias, ¿no? Adelante, Valerio, te escuchamos. Bueno, sobre la segunda pregunta, ¿no? Sí, se resguarda mucha información en los diferentes archivos que tenemos en los diferentes establecimientos, ya sea privados, públicos, cumplen una misión muy importante, ¿no? Hasta donde veo o he visto en este poco tiempo que estoy asumiendo el puesto, pues se cuenta con documentos muy importantes, ¿no? Tal vez se podría decir en algunos casos delicados también, ¿no? Porque son documentos que han empezado, han realizado las diferentes autoridades que han ido asumiendo en distintos, se podría decir, provincias, municipios o comunidades, ya sea en las ciudades, ¿no? Y también tanto hasta el momento a lo que me ha llamado la atención son las expropiaciones a nivel departamental, ¿no? Bueno, según algunos funcionarios que aún están de un poquito de más antes, me comentan que hay lugares, hay espacios que pertenecían al gobierno departamental que, que han sido o se han hecho quitarse, ya en otras palabras, ¿no? Y bueno, en algunos casos han ido recuperando, ¿no? Veo que hay esos documentos, ¿no? De expropiación, también de decretos departamentales, documentos muy importantes. También algunos de mis compañeros que han sido dados de bajas, pues me comentaban, ¿no? Hay una oficina donde en sí estoy trabajando, pues anteriormente era prohibido entrar, ¿no? Nadie entraba fácilmente porque hay documentos que se encuentran que habían hecho, se podría decir, juicios, ¿no? Documentos muy importantes de alto valor que solamente entraban personas autorizadas, a pesar que eran funcionarios, ¿no? Pero hoy en día, digamos, ya no hay tanto
esa preservación, se podría decir, ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento he podido ver, digamos, esos documentos que en su momento han debido tener su valor, digamos, el proceso que hayan tenido, ¿no? Y también, hasta donde he visto, hay documentos que cumplen, digamos, como el gobierno, digamos, departamental, de proyectos, eh, que han iniciado, la finalización de los proyectos, cómo se han llevado, todo, ¿no? Toda la información que se podría ver a un posterior, o también nos podrían servir, digamos, a futuro, digamos, cómo se han ido llevando los diferentes proyectos que se han ejecutado eh, en distintas provincias, se podría decir, ¿no? Ya sea, digamos, como carreteras, puentes, tantos proyectos que realiza a nivel departamental, ¿no? Hasta donde he podido ver, hay documentaciones en el archivo general, en la gobernación del Departamento de La Paz, como ser, digamos, resoluciones de diferentes organizaciones. Anteriormente había sido resoluciones prefecturales, hasta donde he podido ver. Actualmente son resoluciones administrativas departamentales, ¿no? También hay los convenios que han tenido, y también hay los trámites, cómo han iniciado los trámites, ¿no? Por la ventanilla única de trámites, hay esas informaciones. También las planillas de trabajo, ¿no? Contratos mayores, contratos menores. También tenemos lo que son los preventivos, eh, documentos, correspondencias enviadas, recibidas. En el otro lado, donde está Ciudad del Niño, es los otros ambientes que también es parte de la gobernación, también está lo que es los empastes de diferentes unidades. Ahí pude ver, ¿no? Los planos, ¿no? Anteriormente se manejaban en las comunidades los planos grandes, que son en físico, pero que no están sistematizados ni digitalizados, y tampoco hay, digamos, una información en la central, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Y esos planos son muy importantes, porque de donde yo vengo es de una comunidad también. Bueno, ahí para nosotros es muy importante esos planos que tienen en la gobernación, ¿no? Y es de mucho valor. Eh, bueno, hay mucha información, ¿no? Yo pienso que he de ver hasta el momento un 20%, según yo mismo me califico, ¿no? Me falta mucho por ver, ¿no? Por falta de tiempo, nos mandan diferentes solicitudes, y el tiempo es lo que no me alcanza para poder ver toda la información que se tiene. Es una información bastante grande que se tiene en los ambientes de la gobernación. Eh, bueno, esa sería mi participación, ¿no? Hasta donde pude ver. Genial, Valerio. Sí, muy, muy enriquecedor tu comentario. Ver el tema de los planos, el tema de todo lo que antes se denominaba como el órgano productor de prefectura, ¿no? Y bueno, como hemos visto, el Archivo de la Paz alberga lo que ha sido la documentación de la prefectura, ¿no? Entonces, de alguna manera la relación de estas instituciones es muy cercana.
y también la cooperación que se podría tener a futuro, tal vez los diálogos entre las instituciones puede ser muy fructífero porque te pueden ayudar a, a ver cómo se podría organizar este archivo, ¿no? Y cómo se podría sistematizar la información para una futura después transferencia o ver cómo se pueden complementar los fondos y todo esto. Muchísimas gracias, Valerio, y ahora vamos con Pedro. Bueno, continuando yo con el punto 2, ¿qué joyas tenemos en nuestro repositorio? Puedo decir de que, especialmente en el Archivo Central de la UNSA, tenemos los FAI académicos de muchos presidentes de la República, ¿sí?, que han pasado. Ahí está toda su formación académica, ¿sí? Y entre casos excepcionales, por curiosidad yo veía, porque tampoco nos da tiempo a estar revisando, porque el trabajo en un archivo es diferente, catalogar, clasificar, ordenar, todo ello, y casi no da tiempo a estar, es por curiosidad nada más, lo que llegamos así a fondo en algunos hechos, ¿no? Yo veía algo, tal vez ahí, como anecdótico, cuando un personaje se acerca a la universidad para poner a la venta el acta, ¿sí?, de nacimiento del departamento de Cochabamba, y le pide al rector que él lo pueda donar y regalar al departamento de Cochabamba. Y haciendo seguimiento veo de que esos documentos solo eran facsímiles, ¿sí?, y por eso se ha descartado esta compra. Otro caso que he visto y me llamó la atención, en los años 50 al 54, los diplomas de bachiller del caso Klaus Hartmann o Klaus Barbie, ¿sí? Los hijos han estudiado en el colegio alemán y yo veía, miraba las fotografías y caramba, yo decía, se han formado bien estos alemanes aquí, ¿ya? Ahora, yéndome más adelante en el transcurrir de la historia de la Universidad Mayor de San Andrés, el año 1971 llega el golpe de Banzer, ¿eh? Y como un punto subversivo es la Universidad Mayor de San Andrés, y ellos conforman el Comité Central Revolucionario. O sea, en las aulas de la UNSA se reunían todos, ¿sí?, los dirigentes, Central Obrera, Federación de Fabriles, todos los que componían el movimiento social. Y esas actas están ahí, el desenvolvimiento, ¿no?, que han tenido en su momento para hacer frente a la dictadura de Banzer. Eso tenemos como uno de los documentos que está ahí. Otros casos curiosos que nos puede venir a esto es, no creo que sea esto agradable, ¿sí? El año 2000 nosotros hemos sufrido la inundación del Archivo Central de la UNSA, justamente por la ubicación que está en el sótano, ¿ya? Y los bajantes de aguas era en diciembre, lamentablemente por la mala manipulación del personal de servicios, que había un cúmulo fuerte en el piso 13, lo soltaron de golpe y todito se inundó el Archivo Central de la UNSA. Nos dañó unas 3 gestiones y justamente por carencia de espacio físico, algunos documentos se encontraban en el suelo. Tuvimos que venir a trabajar día y noche para tratar de salvaguardar esos documentos. Pero lo más anecdótico resulta que, y esto debe ocurrir en todo lado, nadie da valor al trabajo archivístico, ¿sí? Nosotros habíamos pedido refuerzo de gente para que nos vengan a dar una mano, porque lamentablemente el estado en que se encontraban los documentos, había parásitos, todo ello ya se hacía insostenible.
caramba, y lo hemos hecho de modo artesanal, el resguardar los documentos. Porque habíamos sacado en primera instancia para ver cómo podemos, con un compañero de bibliotecología, con Sandro Murillo, yo me atreví a sacar un tomo y ponerlo al sol. Y con los rayos del sol, el papel se volvía amarillo. Y entonces era imposible sacar del ambiente toda la cantidad que había sido dañada. Entonces, viéndolo con él, habíamos dicho, no, hay que buscar otro método. Hemos solicitado el Coliseo Universitario. Y justamente 2 personas, él y yo, en horas extras, a partir de las 6:30 que teníamos nuestro trabajo, cargamos en carretillas al Coliseo Universitario. Ahí lo hemos tendido y ahí sí hemos conseguido el apoyo de alguna autoridad, y en este caso del doctor Cajías, que exigió que se alquile unos centrifugadores, ¿sí?, industriales, que botaban aire y podían ayudar a que los documentos se sequen. Y eso lo hemos hecho por unas 2 semanas, íbamos cambiando hoja por hoja los documentos para que no se echaran a perder. Y lo hicimos así en un trabajo, ¿cómo te puedo decir?, bien esforzado con mi compañero, pero no valorado por todos los compañeros, lamentablemente. Y en ese entonces incluso me habían ofrecido su ayuda el compañero Zené Santos y otros archiveros, pero solo ha sido más de apoyo emocional, nada más, y nunca se aparecieron, nada, ¿no? Y entre los dos hicimos este trabajo pionero. Y algo anecdótico, en este caso necesitamos una planchadora para que los documentos queden otra vez en la forma en que estaban. Y no había ninguna planchadora. ¿Qué ocurrió? El doctor Taboada, en ese entonces rector, en genética humana había habido un pequeño planchador, pero antiguo, ¿sí?, vetusto, que era con una tela, ¿sí? Y eso implicaba mucho tiempo, hoja por hoja teníamos que sacarlo ahí, pero con eso se ha ido avanzando poco a poco, y lamentablemente han quedado secuelas de esa inundación. Y como digo, ha vuelto la documentación, no se ha perdido la información está ahí, solo que en muchos casos los documentos han quedado ondulados, consangrados, pero la información no se ha perdido, ¿sí? Y eso es lo que hemos visto, ¿no?, que para los archivos lamentablemente no hay presupuesto, ¿sí? Son buenos las autoridades para pedirnos información y en el breve tiempo posible, pero cuando se trata de colaborar, de ayudar al archivo, no hay nada. Inclusive en ese entonces me habían mandado una persona exclusiva para que esté en la puerta mirando que nadie entre al gimnasio, nada, o sea, ni siquiera podía levantar los documentos él. Y nosotros, ¿cómo se dice, no?, en nuestro acervo, hemos hecho de repiris con mi compañero Sandro Murillo, pero hemos rescatado toda la información. No se ha perdido y lo hemos hecho. Y tenemos parte así, por ejemplo, eso del 71. El movimiento universitario ha ganado gran trascendencia en todo este aspecto. El caso de la lucha por la autonomía, ¿sí?, la representación en el 52, el rol de la universidad, que todo empieza con una marcha universitaria antes del 9 de abril. Se llama la Marcha por el Pan, ¿sí? Ahí es donde hay difuntos en la calle Loaiza, casi cerca al diario. Y ahí empezó toda la revuelta de lo que es la Revolución de Abril. Esos datos tenemos y en los recientes hay más porque ha habido esa inmersión de la vida universitaria con la vida nacional del país, porque han sido trascendentes, ¿no?, esos actos políticos que ha habido, porque la universidad en su momento era el pionero, ¿sí?, de la irradiación ideológica hacia los partidos políticos, ¿sí? No olvidemos que los principales frentes se habían formado, habían hecho escuela en aulas universitarias. Y un punto más al respecto de estos, algunas joyas, así, ¿no? Mucho yo he escuchado hablar en el movimiento indianista sobre el caso de Raimundo Tambo,
fundador del MUJA, ¿sí? Y a veces no hay información de Raimundo Tambo. Buscando en bachilleres, encontré todos los datos de Raimundo Tambo. Cuando entró, una vez expulsado del colegio militar, entró a la carrera de Derecho, pero no terminó su carrera académica, Raimundo Tambo. Un personaje muy renombrado en el movimiento indígena, Raimundo Tambo. Esa es una de las cosas que lo estoy mostrando como ápice nada más, porque hay mucho más para discutir, para hablar, para decir, tenemos esto en el Archivo Central de la UNSA. Gracias. Muchísimas gracias. Y de seguro yo creo que debe haber joyas ocultas en el archivo central de la UNSA y estas experiencias de salvataje, después de un salvataje y bueno, ningún archivo está libre, ¿no? De sufrir una inundación o de sufrir algún tema del derrumbe de una pared. Entonces, son actividades que nos tocan vivir y que nos tocan afrontar, aparte de que no existen a veces, en muchos casos, presupuesto y que la documentación se incrementa. Y ese es nuestro cotidiano vivir, ¿no? Pero sobre eso yo considero que realmente somos importantes para la memoria, ¿no? Para la memoria y no somos tan reconocidos. Pero bueno, esperemos que esta situación cambie y bueno, nos podemos ir a la tercera pregunta y podemos tal vez comenzar con Pedro, está ahí levantando la mano. Adelante. Algo más quería añadir en esta cosa de las joyas. Olvidaba. En un rincón del Archivo Central de la UNSA hemos encontrado los planos originales de Emilio Villanueva del monobloc central, hechos a lápiz cuando él ha ido a Mar del Plata, a la Argentina, y de ahí trajo los planes para construir, ¿sí?, el edificio del monobloc central de la UNSA. Y todo está hecho a lápiz. Y eso es lo que me olvidaba, ¿no? Y yo quería pedir en algunos casos a la Facultad de Arquitectura que nos podría ayudar para que se pueda hacer un trabajo de restauración, conservación con esos planos. Claro, sí, muy, muy pertinente. Incluso ahora se podría hacer una animación en 3D, ¿no? Con esos planos, se podría sacar un plano en 3D. Genial. Otra joya que podemos encontrar también en el Archivo Central de la UNSA. Y de esta manera podemos ir yendo a la tercera pregunta. Muy interesante todo lo que estamos hablando. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los retos a futuro para mejorar la accesibilidad y la conservación de los documentos en los diferentes repositorios, ¿no? Principalmente en los que ustedes administran o trabajan o son responsables? Podemos comenzar con Valerio. Bueno, sobre la tercera pregunta, los retos, para mí son varios, ¿no? En donde estoy es como comentaban los hermanos, no son valorados el trabajo, ¿no? Por fuera, o las personas que tal vez externamente nos ven, piensan que que en archivos no se hace nada, simplemente se encuentran documentos y se remiten, y con eso es ya misión cumplida, digamos, ¿no? Pero en realidad, estando ahí adentro, en realidad no es así. Es un trabajo bastante grande. Hay muchas falencias, hay muchas necesidades, ¿no? Los retos sería, bueno, como para mí, lo que más me gustaría es, vienen personas de diferentes comunidades, pueblos, provincias,
en busca de información de sus organizaciones, de sus comunidades, dar una información oportuna, ¿no? Hay ratos no podemos encontrar fácilmente, ¿no? Porque no nos brindan una información exacta, como se podría decir, digamos, necesito tal documento que tendría que estar en tal empaste o en tal gestión, ¿no? Hay ratos buscamos esa información, buscamos a los interesados que nos solicitan, preguntamos, digamos, de qué gestión estás buscando, más o menos de qué se trata lo que estás buscando, digamos, ¿no? Bueno, eh, ver esa parte, digamos, cómo se puede agilizar. Y también en cuanto a los espacios, yo creo que debe pasar en casi en todos los establecimientos que tienen los archivos, nos llegan de diferentes unidades y espacios lo que no tenemos, ¿no? Actualmente, en sí nosotros estamos tratando de gestionar espacios, ¿no? Y también anteriormente habían presentado proyectos en la construcción, en el establecimiento donde estoy, no son de pisos, simplemente son una planta baja y me parece que a lo que he visto en tiempos o épocas de lluvia, entran la gotera, todo eso, ¿no? A lo que veo, digamos, algunos empastes por la deficiencia que tienen, eso se puede percibir. Entonces, hay mucho que ver o velar ese aspecto. Otro de los retos sería, el gran reto, digamos, para mí, ¿no? En sí sería la digitalización, aunque sea a grandes rasgos, ¿no? Tal vez ha de haber anteriormente una digitalización o a grandes rasgos, pero según me comentan que se ha perdido la información porque eh, se haya arruinado las máquinas que lo manejaban los anteriores encargados, ¿no? Entonces, nuevamente, por mí o de mi parte, quisiera digitalizar, aunque a grandes rasgos, ¿no? Los documentos que tenemos en distintos lugares que se tienen o en distintos espacios que están resguardados, ¿no? Y eh, también no hay presupuestos, ¿no? Eh, bueno, actualmente estamos buscando de alguna forma para poder hacer el mantenimiento o la forma de resguardar los documentos. Eh, eh, También como les comentaba en la construcción, ¿no? Sería muy satisfactorio que vea un establecimiento, eh, un lugar donde se pueda conservar como se debería, ¿no? Eh, y así poder que se pueda mantener varios o muchos años, como se podría decir. Bueno, eso sería en cuanto a los retos, digamos, a futuros, digamos, ¿no? Ok, claro que sí, Valerio. Sí, bueno, todos estamos identificados también con esas necesidades, ¿no? Pero vamos a ir, ojalá que vayamos avanzando. Víctor Gabriel nos tenía también una respuesta acerca de esta pregunta. Claro que sí. Voy a permitirme, para responder la última pregunta como tal, compartir un momento mi pantalla, por favor. Adelante. No sé si pueden ver. Por el momento no se puede ver. No sé si ahora sí. No, todavía no podemos ver todavía. Ya, denme un segundito, por favor. Ok, claro que sí. Mientras estamos
publicando las imágenes que nos quiere mostrar Gabriel. Recuerdo que todas las juntuchas, las 9 juntuchas están disponibles en la página de Facebook del Archivo de la Paz y también están disponibles en el canal de YouTube del Archivo de la Paz. Entonces pueden verlas en cualquier momento si no lo han podido ver todavía, ¿no? Bueno, y ahí está la presentación de Gabriel. Ahora sí podemos ver, Gabriel. Súper, ¿no? Muchas gracias. Bien, respondiendo a la última pregunta, creo yo que es muy importante y voy a conseguir, creo yo, con Valerio, la digitalización. La digitalización de los fondos o del archivo que nosotros custodiamos para que sea de mucha más utilidad para el usuario, ¿no? Nosotros nos debemos a los usuarios y en realidad nos ponemos en el lugar del usuario. ¿Por qué? Porque estuvimos en ese lugar, estuvimos en esa situación de buscar la información, de desesperarnos en cierto momento porque nos faltaba el tiempo para leer tantas cosas. Entonces, el digitalizar el material es ciertamente un factor fundamental para cualquier archivo, ¿no? Y más que todo para nuestros archivos. Por otro lado, quisiera mostrarles, ¿no? Para que conozcan brevemente el archivo histórico municipal José Rosendo Gutiérrez. Tenemos, en la actualidad, el señor Juan Zuxo, el encargado del archivo histórico municipal, se encuentra digitalizando el material hemerográfico del que les hablé de el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Les voy mostrando imágenes de lo que es el archivo, la hemeroteca, los registros de inhumaciones del cementerio general del que les había mencionado. Ahí se encuentra el ejemplo, ¿no?, que les mencioné del expresidente José Luis Tejas Orzano. Y algunas imágenes random de algunos periódicos, como por ejemplo el periódico del Norte. Aquí un dato peculiar que habla sobre el Jesús Bermúdez, que fue un arquero de la primera mitad del siglo XX, que participó, de hecho, este arquero, en el Mundial, si mal no estoy, sí, a previas del Mundial de Uruguay, no recuerdo bien, pero sí fue un arquero de mucha trascendencia en la primera mitad del siglo XX. Finalmente, no me queda más que invitarles a todos y a todas al Archivo Histórico Municipal José Rosendo Gutiérrez. Está ubicada en la Casa Municipal Franz Tamayo. Para llegar al archivo, ustedes entran a la Casa de la Cultura, bajan al subsuelo y con mucho gusto les estaremos esperando de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Muy bien, muchas gracias por la información, Gabriel. Qué interesantes las imágenes. Y ahora podemos irnos con Pedro para cesar también la tercera pregunta. ¿Cuáles son los retos a futuro para mejorar la accesibilidad y la conservación de los documentos históricos en el Archivo Central de la Universidad? Uno de los principales retos es optimizar la información. Es lo que más estamos peleando, todo ello. Optimizarlo, ¿por qué? No olvidemos de que en estos últimos tiempos hay muchas denuncias de títulos falsos. Nosotros somos los que damos esa información en relación a la búsqueda de información, ¿sí? Hemos encontrado casos de personajes muy conocidos que no tienen títulos, pero sí hacían figurar como si hubieran titulado en la Universidad Mayor de San Andrés. Pero nunca ellos han entrado. El caso más relevante, ¿no?, Gabriela Zapata, hay un título de Derecho.
Y hay otros casos es un sinnúmero de títulos falsos que cotidianamente vamos dando esa información a los diferentes ministerios, unidades, todo ello, y justamente por eso necesitamos optimizar este tipo de información. Otro de los retos que tenemos, y eso debe pasar en todos los archivos, recursos humanos, ¿sí? Lamentablemente, como uno de los compañeros decía, en los archivos nunca ha habido recursos humanos óptimos para el desenvolvimiento de archiveros. Viene gente de otras unidades solo a hacer presencia, solo para justificar salarios, todo ello, pero no hay vocación de querer trabajar con los archivos, y entonces es perjudicial para los archivos, ¿sí? Mientras uno se está matando, tratando de hacer todo, hay gente que realmente deja mucho que desear en este campo, ¿sí? Y lo que quisiéramos pedirles a todos, no sé si hubiera autoridades que estén viendo todo ello, mandemos a los archivos recursos humanos con formación en archivos, para que sea vocación lo que nos lleve a realizar trabajos archivísticos. Eso sería el reto que tenemos nosotros, ¿sí? Otro de los aspectos, espacio físico. Constantemente vamos sufriendo, ¿sí? Se nos hace corto los espacios físicos. Es pelea, pero nunca dan importancia al rol de los archivos, pese a que todo el repositorio es dinero, ¿sí? Que genera recursos económicos por las legalizaciones, pero no valoran, es una caja fuerte que está ahí, pero solo sirve para sacar y no para valorar y conservar su memoria histórica. Y agradecer a todos ustedes por haber pasado una noche agradable con todos los compañeros, todo ello. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, vamos a hacer unas conclusiones cuando terminen de participar todos. Y bueno, igual agradecerles, ¿no? Pero continuaremos, vámonos con Froilán. Ahora, jugar con la tercera pregunta: y ¿cuáles son los retos de la accesibilidad y de la conservación de los documentos en el Archivo de la Paz? Bueno, en primer lugar, como decían ya los colegas también, la infraestructura, digamos, ¿no? Es lo primero que hay que luchar, digamos, hay que hacer que eso se consolide, digamos, como algo totalmente necesario, ¿no? Espacios amplios, como se merece, digamos, un archivo, ¿no? Que tengan sus áreas de laboratorio, sus áreas de conservación, de restauración, sus áreas de descargo y carga de documentación, de procesamiento, una sala de atención al público decente, digamos, ¿no? Porque de eso es lo que me parece que carecemos muchos. Y a pesar de que el Archivo de la Paz cuenta, digamos, con su espacio propio, poco a poco, digamos, la cantidad de documentación que va decepcionando también hace que sus espacios se vayan reduciendo cada vez más, ¿no? Ese es uno de los retos, digamos, importantes en cuanto a infraestructura, ¿no? Ahora, la infraestructura, por ejemplo, informática también es realmente importante, ¿no? A la par de la tecnología, lo que necesitamos es tener escáneres, tener procesadores de datos de mucho más espacio, con mayor potencia, digamos, etcétera, ¿no? Los sistemas de seguridad igualmente, aunque el Archivo de la Paz, la verdad, sí cuenta, digamos, con algunos sistemas de seguridad, etcétera, ¿no? Pero siempre debe haber la tendencia a mejorar, ¿no? Ese es otro de los retos, ¿ya? Respecto a otro tema, el de sistematizar, digamos, institucionalmente al archivo, ¿no? O sea, convertir, digamos, primero en un sistema institucional, internamente, digo, ¿no? Porque tenemos hemeroteca, tenemos biblioteca, tenemos, por ejemplo, incluso archivos sonoros, ¿no? Que resguardamos. Todo eso debe ser parte de un sistema propio, digamos, dentro del archivo, con un software, con un sistema
informático incluso integrado para estos archivos. Y en base a esto, digamos, y esto nos permitiría también enlazar con otras instituciones como las instituciones que ahora estamos en este conversatorio, ¿no? Por ejemplo, con la prefectura, intercambiar información, incluso salir de las fronteras de nuestro país, ¿no? Podríamos intercambiar información con archivos de otros, de Europa, ¿no? Podríamos con Estados Unidos, ¿por qué no, digamos, ¿no? Esos son retos, digamos, que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Otro de los retos, pienso, que como es archivo histórico, resguardamos memoria histórica, información histórica, lo que deberíamos tender, digamos, a lo que deberíamos tender es convertir la historia, digamos, la historia como lo conocemos hasta ahora, un poco muy cerrado entre nosotros, ¿no? Los historiadores escribimos cosas muy incluso exagerando, digamos, muy intelectuales, digamos, ¿no? Convertirlo en historia pública, ¿no? Que también llegue a la gente, ¿no? De una manera un poco más sencilla, tal vez desde el Archivo La Paz difundir información, esta información que resguardamos en manera de videos como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pequeñas cápsulas, digamos, informando a todo el público, etcétera, ¿no? Eso, ¿no? Llegar a más gente, llegar a la sociedad como queremos ser útiles, ¿no? Que no esté el archivo cerrado, custodiando su documentación y ahí se termina, ¿no? Eso. Y el otro reto es, pues, el de aminorar el tiempo de trámites, como decían también los colegas, ¿no? Tratar de aminorar el espacio en lo mínimo posible y responder rápidamente a las solicitudes que nos llegan, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como ya decía, a través de la digitalización, la utilización de todas de toda la tecnología, digamos, ¿no? Ahora tenemos ya el marco legal, digamos, incluso desde el Estado, ¿no? Se está un poco ya tomando conciencia de eso, conciencia de utilizar, digamos, las tecnologías también dentro de los archivos históricos, ¿no? Tenemos ya la ley de la ciudadanía digital, ¿no es cierto? Cómo podemos atender a través simplemente de los sistemas digitales, sin necesidad, digamos, de que un usuario desde Ixiamas venga hasta el archivo La Paz, digamos, ¿no? Atenderles simplemente a través del sistema y se puede hacer depósitos allá si tiene que pagar algo, etcétera. Entonces, tenemos tal vez mucho por hacer, pero solamente hay que, pues, pienso, unificar, digamos, estos criterios, estas necesidades y hacer conocer en este tipo de conversatorios, que creo que es importante, ¿no? Muy importante, y por eso me alegra que hayas organizado, Miguel, este tipo de eventos, y que pues quizá en los posteriores eventos también podríamos volver a interiorizarnos un poquito más sobre estos temas. Eso, Miguel. Muchas gracias, Froilán. Y sí, me voy a quedar con lo que decías, ¿no? Que el diálogo entre los archivos a partir también de la tecnología nos va a ayudar a mejorar, ¿no? Y complementar nuestros avances o nuestros retrasos entre nosotros, ¿no? Esto se suma también a lo que decía Pedro, ¿no? Que es necesario tener personal capacitado, que puede ser archivista o puede ser que esté en formación a partir de una capacitación entre nosotros, con nosotros, o a partir de una capacitación que se pueda gestionar con alguna organización gubernamental y que todos podamos formar parte de una capacitación, ¿no? Todo en función a tener una armonía en nuestros trabajos, ¿no? Una armonía en los procesos técnicos para que podamos dialogar de mejor manera, ¿no? Yo recuerdo que en algunos países existen talleres permanentes de legislación para la descripción archivística, por ejemplo, para que todos los archivos describan de la misma manera, para que todos los archivos utilicen un mismo sistema digital, para que
puedan interrelacionar sus sistemas de búsqueda de información, ¿no? Entonces, hacia eso es lo que se quiere apuntar con este tipo de eventos, a reencaminar los diálogos para futuros trabajos conjuntos, ¿no? Y que no seamos islas separadas, islas que trabajan en sus archivos de manera independiente y tratando de solucionar sus problemas solos, sino tal vez tratarnos de ayudar y complementarnos, ¿no? Entre archivos históricos, archivos centrales y a futuro tal vez unas nuevas normativas que nos ayuden más, ¿no? Bueno, con eso me quedo, nos quedamos listos ya para cesar esta novena juntucha. Nuevamente les agradezco y nos vamos con la idea tal vez de crear a futuro una red de archivos paseños para tener contactos de cursos, de capacitaciones, puede ser de conservación, de experiencias de conservación como la que nos contaba Pedro, de experiencias de rescate documental que existen muchas en el archivo La Paz, perdón, en el archivo municipal, o las de colaboración y también información, ¿no? Que tiene la gobernación como pues la próxima ya con otra junta el próximo mes. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao Pedro, chao Valerio, hasta luego Víctor. Nos vemos. Chao, nos vemos, un gusto. Feliz feriado. Gracias. Que tengan buenas noches. Bueno, felicidades, La Paz. hasta luego, hermanos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, chao, chao.